Bendiciones, mi gente linda y hermosa, mil pero mil bendiciones, y estamos nuevamente otra vez más en Tu Red Podcast, el podcast favorito de tus favoritos. Mi gente linda y hermosa, han pasado ya casi un par de meses, mil disculpas, pero vamos a regresar con todo. Y ahorita a esta hora, esta tarde, tenemos una gran invitada. De verdad es un honor para nosotros tenerla esta tarde. Mi esposa siempre en los controles allá atrás. Gracias de verdad por siempre estar acá. Y hoy tengo el privilegio de recibir a una mujer de fe, líder, pastora, profeta y conferencista que ha impactado vidas alrededor del mundo. Pero ¿quién es? Bienvenida, Pastora Eliana Nerbeña. Un mega placer tenerla por acá en Nebraska. Para mí es una alegría poder estar en esta tierra por primera vez. ¿Es primera? Yo pensé que había estado antes. No, aquí nunca. Bienvenida. Esta es la primera vez que estoy pisando esta tierra. Ajá. Y para mí es una bendición poder hacer este podcast. Amén. Donde yo sé que vamos a hablar muchos temas. Así es. Que va a bendecir a la audiencia que hoy está conectándose con nosotros. Espero a través de este tiempo poder bendecirte de una manera diferente, ya que siempre me ven en los púlpitos, así predicando, ministrando. El Señor me ha permitido viajar por muchas naciones y predicar frente a miles de personas. Wow. Pero me gustan mucho también los podcasts, porque acá es donde podemos hablar muchas cosas. Exacto. Y poder preguntar y poder sacar dudas y hablar un poquito más diferente. Exacto. ¿Verdad? Yo creo que se hacen temas, se hacen preguntas que a veces usted, me imagino que como pastora, predicadora, quisiera hablar, pero no del altar, ¿no? Exacto. Oh, exacto. wow. Bueno, entonces, bienvenida. Vamos a romper un poquito el hielo, ¿qué le parece? Dale, me Vamos a hacer bien. unas pequeñas preguntas. Dale. Porque yo creo que muchos dirán, ¿de qué país es? Porque ya vieron ese acento, ¿eh? Ese acento bien marcado. Pastora, ¿cuántos años de matrimonio tiene? Bueno, primera pregunta, soy de Argentina. Ok. No, porque... porque nací en Argentina. Estaba la otra pregunta, pero gracias. Pero como dijiste. Sí, ya dije, bueno. Soy argentina, nací en Argentina. Ok. Y tenemos 22 años con mi esposo viviendo aquí en Estados Unidos. Wow, 22, wow. Los mismos años que tenemos de casados. Wow. Porque nosotros nos casamos y al otro día de nuestra boda viajamos para Estados Unidos, ¿sí? Supuestamente a nuestra luna de miel. Ok. Y llevamos 22 años de luna de miel en Estados Unidos. Se quedaron esa y luna de miel. aquí estamos. Wow, qué Yo bien. siempre digo de que si yo sabía que no iba a regresar a Argentina, jamás me hubiera subido a ese avión. Oh, wow. Porque yo venía para quedarme solamente 6 meses, que era lo máximo de visa que le podían dar a mi esposo, sí. Y nos retornábamos. Teníamos una gira ministerial y de 6 meses, y entonces dijimos, bueno, terminando la gira nosotros regresamos. Sí. Tanto mi esposo como yo Claro. ya estábamos sirviendo a Cristo desde antes de casarnos. Wow. De hecho, yo ya estaba viajando a las naciones, predicando. Entonces, cuando venimos para acá, dijimos, bueno, son 6 meses, pero Dios tenía otros planes. Amén. Y ya tenemos 22 años de casado, tenemos 3 hijos. Oh, wow. Una hija de 19 años, un hijo de 12 años y una chiquitita de 6 años. Wow. Bendecidos. Muy bendecidos. Amén. Así que 22 años. 22 años. Pastora, nombre de la iglesia donde pastorean Nosotros, acá en Estados Unidos. Nosotros tenemos el ministerio que heredamos el legado de mi papá y mi mamá, Wow. de Evangelic World Association, que es Asociación de Evangelismo Mundial. Es la organización que tenemos. Debajo Wow. de esa organización tenemos varias iglesias que están bajo nuestra cobertura. Sí. Tenemos hijos espirituales que son pastores. Y la iglesia en la ciudad de Lawrenceville, Georgia, se llama I Am Church. Y es ahí donde estamos pastoreando con mi esposo hace ya 12 años. 12 años. Correcto. ¿Solamente tienen un servicio los domingos? Tenemos un servicio los domingos, en la semana tenemos células de crecimiento
tenemos una escuela de vida y también tenemos las escuelas proféticas, tenemos los Zoom proféticos, tenemos un ministerio que se llama Holy Generation. ¿Para qué pregunté? Trabajamos todos los días para el reino. Mira, también tú que me estás viendo detrás de cámaras, estábamos hablando con la pastora y me estaba diciendo que ahorita actualmente los jóvenes de su iglesia tienen un congreso o una actividad, ¿no? Están teniendo ahorita mismo, mientras que yo estoy aquí en Omaha, ¿Sí? Holy Generation está haciendo Holy Generation Back to School. Wow. Comenzó anoche con una reunión poderosísima, hermosa con los jóvenes y también hoy a la mañana tuvieron otro entrenamiento. Wow. Ahora mismo están en Carolina del Norte, no están en mi iglesia, están en Carolina, porque con Holy Generation trabajamos en diferentes estados y hoy están en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte. ¡Qué bien! Y a la mañana tuvieron un entrenamiento y ahora están haciendo como una excursión, un field trip, en el museo del evangelista Billy Graham. Porque la idea es que ellos puedan ver lo que Dios hizo con hombres y mujeres de Dios que trajeron avivamiento sobre esta tierra y que Dios los llamó desde jóvenes. Entonces, hoy están visitando ese lugar proféticamente, creyendo que así como Dios levantó un Billy Graham, Dios está levantando una nueva generación. Wow. Creemos en el poder del legado. Creemos que la visión de Dios es tan grande que no puede abarcar una sola generación. Sí. Si yo digo que Dios va a hacer su visión con una sola generación, estoy diciendo que al Dios que estoy sirviendo es un Dios muy pequeño y que su visión es muy pequeña. Wow. Porque una visión no puede durar 40, 50 años en cumplirse. Tarda mucho más. La visión de Dios es muy grande. Y creo en un Dios generacional. Fíjate que la Biblia dice que Dios es el Dios de Abraham, Dios es el Dios de Isaac, Dios es el Dios de Jacob, Dios es el Dios de Israel. O sea, la visión de Dios no era abarcar solo la vida de Abraham, eran las generaciones. Entonces, en Holy Generation creemos que Dios es Dios de generaciones y que hay un legado que continuar. Por eso Holy Generation, una generación apartada para Dios, santa para Dios, pero también para continuar el legado de otras generaciones. Sí. Y nosotros con Holy Generation ya estamos trabajando hace 16 años. Y 16 años. Lo cual ya ha abarcado no solo una generación, ya estamos abarcando 2 generaciones. Exacto. Y dentro de eso, yo hace un rato te estaba comentando, parte de nuestro equipo de Holy Generation tenemos a los pastores Jason y Natalia. Ellos se entregan al Señor en el primer evento que nosotros tenemos hace 16 años atrás con Holy Generation. Y nosotros trabajamos en la restauración de sus vidas. Claro. Ellos eran unas personas que estaban totalmente perdidas en el mundo y logramos rescatarlos para el Señor. Y hoy ellos son pastores, y no solo son pastores, ellos nacieron aquí en Estados Unidos. Claro. Él es hijo de pastor y sus papás son de El Salvador. Ella es nacida aquí, pero hija de paraguayos. Y se casaron, tuvimos la bendición de restaurarlos, de casarlos, bueno, todo el proceso y de formarlos para el ministerio. Y hace 3 años atrás los enviamos a El Salvador y ellos están pastoreando en El Salvador una iglesia de jóvenes. Amén, amén, amén. Y son parte del ministerio Holy Generation. Wow. Y hoy están en la ciudad de Charlotte, justamente, teniendo un evento tremendo, poderoso para jóvenes. Increíble. Y entonces, fíjate que esa fue una generación. Sí. Ahorita estamos preparando una nueva generación. Exacto. Entonces, Dios es Dios de generaciones. Entonces, con Holy Generation nosotros trabajamos para que las generaciones puedan entender que hay algo que se llama legado, en lo cual nosotros tenemos que continuar lo que las otras generaciones comenzaron. Entonces, por ejemplo, el evangelista Billy Graham, que ya no está más, que está con el Señor, fue un hombre de Dios tremendo, que llenó estadios, que miles de personas se convirtieron. Exacto. Entonces, nosotros hacemos actividades un poquito diferentes, no hacemos solamente cultos. ¿Sí me puede explicar un poco más? Ajá, claro. Por favor. Porque mayormente en la iglesia estamos acostumbrados, bueno, si vamos a hacer algo, tiene que ser un culto, tiene que ser una reunión. Pero nosotros podemos ministrarle a las nuevas generaciones de otras maneras. Entonces, una de las cosas que hacemos son estas. Ok, ¿qué les parece si hacemos una excursión
o un field trip, vamos a pasear al museo de Billy Graham, que es un museo muy bonito, sí. Y entonces vamos a ver todo lo que Dios hizo con este hombre. Exacto. Y entonces hoy esta salida va a terminar en un tiempo de oración donde ellos van a orar para que la nueva generación pueda llenarse de la pasión de lo que es predicar Amén, de Cristo. amén, amén. Entonces, de otra manera le estamos hablando y enseñando cosas Sí. que van a marcar su mente y su corazón. Wow. Entonces, Impactante. Los campamentos de Holy Generation están llenos de juegos, pero Sí. cada juego tiene una enseñanza. Exacto. Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos con propósito. Wow. Sí. Pastora, increíble todo lo que estamos escuchando a esta hora está siendo, pero de súper, hiper, mega bendición. Estamos pasando acá súper bien. Pastora, creo que entramos con todo, un buen intro, estamos rompiendo hielo, pero como ustedes se dieron cuenta, yo la presenté también a ella como escritora. Ella ha escrito 3 libros que muy pronto se los voy a enseñar. Pastora, ¿sí nos puede dar ese honor, por favor, de decirnos el nombre de sus libros? Claro que sí. Hablando de El Poder del Legado, quiero contarte que este es mi último libro. Bueno, ya llegaron los libros por ahí, ya llegaron. Sí, ya llegaron. Ok. Este es el último libro que tuve la bendición de escribir con mi papá. Ok. Antes de que él partiera con el Señor. Okay, Mi papá wow. se va con el Señor a los 89 años, se va de mi mano. Yo tuve Wow. el privilegio de ver partir a mi mamá y a mi Sí. papá de mi mano. O sea, Sí. yo le pude tomar las manos y ver cuando el Señor los venía a buscar. Y los dos se van en cuestión de un año. Fue bien duro. Fue rápido, pastora. Fue muy rápido y fue muy duro. Solamente la gente que hemos perdido seres queridos sabemos lo difícil que es tener que despedir a quienes amamos. Exacto. Y aunque la muerte en Cristo no es pérdida, dice la Biblia que es ganancia, Sí es. verdad, porque yo sé que ellos están disfrutando Exacto. una gloria hermosa, Amén. su recompensa por todo lo que hicieron en el reino. Para los que nos quedamos, es una realidad absoluta que hay mucha tristeza, ¿no? Pero Dios me regaló el poder escribir un libro con él antes que él partiera con el Señor, y justamente habla del poder del legado. Wow. Y el libro se llama El Padre o el Hijo, porque mi papá comienza escribiendo el libro hablando acerca de justamente, ¿es el padre o es el hijo cuando Abraham e Isaac van al altar? ¿Quién muere en el altar? Si es el padre o si es el hijo. Wow. ¿Quién estaba siendo puesto en el altar? ¿Qué corazón estaba ahí? Y entonces, ¿para qué Dios le habla a Abraham de ir al altar? Sí. Porque una de las cosas que Abraham tenía que dejar era legado. Porque la visión de Dios no es para una sola generación, es para las generaciones. Exacto. Entonces, este libro, la primera parte, habla mi papá ¿Sí? sobre cómo dejar el legado. Amén. Y luego yo escribo cómo recibir el legado. Entonces, lo escribimos entre los dos y es un libro tan profético porque justamente es el último libro que él escribe. Wow. Mi papá escribió 57 libros. 57 libros. ¿Y dónde? Todavía, me imagino que todavía están. Sí, ¿Dónde se pudieran buscar? nosotros los tenemos todavía, pueden Ok. comunicarse conmigo a través de las redes sociales. Ok. Y él escribió libros poderosísimos, pero para mí el más importante fue porque él finaliza su vida Sí. hablando de cómo dejar el legado. Amén. Y si algo que mi papá y mi mamá hicieron fue preparar las próximas generaciones. Amén, amén. Mi papá y mi mamá levantaron 167 iglesias en Argentina, 167 iglesias en Argentina. que hoy están en pie, ¿verdad? Wow. Porque los frutos continúan. Amén. Y hombres y mujeres de Dios que son y fueron, porque algunos ya partieron a la eternidad Sí, también. sí. Pero hombres y mujeres de Dios que fueron formados bajo sus alas. Sí. ¿No? Entonces, yo tuve la bendición de nacer en esta familia ministerial. Desde pero pequeña, pastor, viene todo. toda la vida. Toda la vida, o sea, mi cuna eran las bancas de la iglesia. ¡Wow! O sea, no es que no tenía Sí. cuna, pero digamos. Sí, no, ¿verdad? sí, es un decir, ¿no? Es un decir. Entonces, este libro es un libro muy, muy especial
porque habla mucho sobre esto y creo que tenemos que preparar la generación que va a dejar legado, porque tristemente ha habido una generación también que no dejó legado. Yo he visto, viajando en muchas naciones, déjame decirte esto, es re triste, pero es una realidad. Sí, claro. Yo he visto muchos pastores que creen que su vida en la tierra va a ser eterna. Wow. Muy directo. ¿Ok? Sí. Creen que ellos nunca se van a morir. Creen que ellos nunca van a dejar esta tierra. Entonces, no preparan una generación que siga el legado. No trabajan en ellos para que sigan el legado, sino que todo ronda alrededor de ellos. Sí. Hay una historia en la Biblia de un rey donde Dios le dice que él va a morir. Y él dice, no, yo no quiero morir, que me den más años de vida. Y le dicen, pero si te dan más años de vida, tus hijos van a tener las consecuencias. Y él dice, a mí no me importa. Mientras que yo no lo vea, a mí no me importa. Wow. Terrible. O sea, no pensó en dejar un legado. Sí, sí. Y muchas veces, y déjame hablarle a los pastores, no se enojen lo que le voy a decir, pero es una realidad. Hay muchos pastores que son tan buenos en el trabajo que hacen, son tan impresionantes, han levantado ministerios que parecen imperios, es impresionante, pero no preparan a sus hijos para continuar el legado. Uf. Creo firmemente que cuando Dios llama a la familia completa. Dios es un Dios generacional. Cuando Dios llama a Abraham y le dice que va a ser padre de mucha gente, le habla de un Isaac que tiene que continuar el legado. ¿Ok? Entonces hay que entender que nuestros hijos son parte del llamado de Dios en nuestra vida. Hay pastores que han sufrido tanto en el ministerio que prefieren sacar a sus hijos de la ecuación y dicen que mis hijos no sean parte del ministerio porque el ministerio lleva mucho sacrificio. Exacto, grave error. Grave error, porque cuando Dios le habla a Aarón y le dice que él iba a ser apartado para el ministerio, Dios le dice a Moisés, unge a Aarón y a sus hijos. Wow. Para el ministerio, porque me serán sacerdote él y sus hijos para siempre. Pero la palabra para siempre en el original es de generación en generación. Exacto. O sea que el llamado sacerdotal no es solo para los padres, el llamado sacerdotal es para los hijos, para los nietos, para los bisnietos. Entonces yo tengo que tener una visión generacional. Sí. Yo tengo que pensar en que Dios no solo me va a usar a mí, Dios va a usar a mis hijos. Por eso yo tengo 3 hijos. Yo a mis 3 hijos los metí en el llamado desde que son chicos. Okay. Algunos me han preguntado, ¿por qué te llevas a veces a tus hijos a los viajes? Porque ellos tienen que beber de estas aguas. Yo los subo al púlpito desde que ellos son pequeños. Mi hija tiene 6 años y desde que tenía 1 año, 2 añitos, yo termino de predicar y cuando yo empiezo a orar por la gente, yo la subo al púlpito, la tomo de mi mano y ella ora conmigo. Claro. Ella no sabía ni siquiera orar, ni siquiera sabía hablar. Exacto. Y estaba aprendiendo sus primeros pasos, pero yo me la subo conmigo para que camine conmigo. Lo mismo hice con Natanael, lo mismo hice con Débora. Hoy Débora tiene 19 años, está estudiando en Oral Roberts University. No solo se está preparando para una carrera, también se está preparando para el ministerio. Wow. Ella es parte del equipo de Holy Generation y esta noche ya está predicando. Entonces, tenemos que levantar la nueva generación. Ah, pero son muy jóvenes. Ah, pero van a cometer errores. Claro, como yo los cometí. Como todos cuando comenzamos lo cometemos. Buen punto, buen punto. Todos. Pero el único que no se equivoca es el que no hace nada. Ahora, hay un apóstol que yo amo mucho, que para mí es un hermano mayor, es el apóstol Raúl. Él me dijo una vez, Eliana, yo prefiero activar a mis hijos mientras que yo estoy en vida, para que si ellos se equivocan, entonces yo les pueda ayudar, corregir y volverlos a encaminar. Amén. Pero si ellos se tienen que activar después que yo me muero, ¿cómo voy a ayudarles? Exacto. Y a mí eso me impactó muchísimo. No, y algo que está diciendo muy, muy certero. Entonces, yo tomé ese modelo. Entonces, yo activo a mis hijos desde pequeños. Tienen que activarse, tienen que hacerlo conmigo. Por ejemplo, Dios me usa mucho en liberación. Sí. Entonces, hoy vos vas a ver que yo viajo a las naciones y mi hija de 6 años no le tiene miedo a un endemoniado. Wow.
Al contrario, la otra vez estábamos en Argentina, ella tenía 4 años en un Sí. viaje, a mí me impactó mucho, y una mujer se manifestó horrible, había hecho pactos de sangre y ella empieza a vomitar como coágulos de sangre cuando yo estoy orando por ella. Y entonces mi hija está al lado mío, Sí. tiene 4 años. 4, sí. Entonces, en ese momento, Amy. Entonces yo la agarro y corro a Amy porque la mujer está vomitando sangre. Entonces me dio tanta gracia porque ella me miró como que, ¿por qué me estás corriendo? Y entonces, ¿cuál es el problema? Exacto. Y entonces ella me empujó y le pone la mano en el vientre a la mujer y la escucho que grita, en el nombre de Jesús, fuera, grita ella. Y yo, wow. Impactante. Entonces, cualquier otro niño se hubiera puesto a llorar, se hubiera asustado, Sí. pero en vez de asustarse, en vez de llorar, ella toma autoridad con 4 años. Solamente y entonces, 4 años. Increíble. entonces yo escucho la voz del Señor, que el Señor me dice, como niños, Wow. porque de ellos es el reino. Entonces yo dije, yo no voy a intervenir, porque Dios la está usando. Amén. Y Dios la utilizó para ministrarla a una mujer, Sí. una niña de 4 años. Entonces, cuando yo era chica, mi mamá me decía, había campañas enormes, mi papá Sí. predicaba en estadios. Wow. Mi papá fue el primer evangelista en llenar el estadio en Cali, Colombia. Oh, ajá. Hoy en Colombia los estadios se llenan así, Sí. pero el pionero fue mi papá. El primer evangelista en llenar un estadio, en el estadio Ajá. El Campín en Ok. Colombia, fue mi papá. Increíble. Y entonces era el tiempo donde estaba la guerrilla. Okay. En la noche que ellos van a tener su campaña, ¿Sí, pastora? vino la guerrilla y le dijo que no iban a entrar. Así, le di. Literal, y que si entraban lo iban a matar. Entonces mi papá dijo, el Dios que me trajo es el Dios que me respalda. Amén. No le dejaron entrar al estadio y todo el estacionamiento se llenó de gente. Sí. Y mi papá dijo, no podemos mandar a la gente a su casa, la gente está necesitada. Entonces pusieron unos tablones y mi papá se subió ahí arriba y con un parlantito Sí. y un microfonito empezó a predicar. De aquellos tiempos. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Entonces empieza a predicar en el estacionamiento, el estadio cerrado, y la gente se empieza a sanar, Amén. porque una de las cosas que respaldó el ministerio de mi papá fue las sanidades, los milagros, inclusive resucitaron muertos en el ministerio de mi papá. Entonces él empieza a ministrar, empieza a sanarse la gente, empieza a pasar cosas tremendas. Sí. Y de repente cuando él hace el llamado de la salvación, viene gente de la guerrilla y tira sus armas en esa plataforma Sí. que eran unos tablones y se entregan al Señor. Amén, amén. Al otro día abrieron el estadio. Wow. Y al otro día el estadio se llenó y fue la primera vez en la historia que hubo campaña evangelística Amén, amén, amén. en un estadio. Entonces Dios usaba a mi papá en estadios. ¿Qué hacía mi mamá? Mi mamá me decía, sube al púlpito con tu papá. ¿Cuántos años tenía usted Y yo para ese tenía entonces? como 6 años cuando mi mamá me decía, 5 o 6 años. 6 años. Y me decía, sube al púlpito con tu papá, porque tú nunca le vas a tener miedo a las multitudes, porque Dios te va a usar en las multitudes. Amén. Entonces, nunca le tengas miedo. Sube al púlpito y mientras tu papá esté orando, tú ora detrás de él. Entonces, hay muchas fotos donde mi papá está Sí. ministrando a las multitudes y yo simplemente estoy parada al lado o atrás de él, ¿verdad? Con esos Sí, vestiditos claro. que nos vestían antes a las niñas, ¿verdad? Y con mis 2 colitas acá. Wow. ¿No? Y yo ni sabía qué hacer, pero si hay algo que mi mamá me decía era, nunca le tengas miedo a las multitudes, nunca le tengas miedo. Y gloria a Dios por eso, porque entonces pasaron los años, hoy Dios me lleva a naciones, hoy Dios me lleva a eventos grandes, Sí. donde hay miles de personas. Antes de la pandemia, enero del 2020, estuve en un congreso de jóvenes en Argentina Sí. y le prediqué a 25,000 jóvenes 25,000 jóvenes. en una noche. Wow. Entonces, Fue una noche impactante, me imagino. totalmente. Entonces, al aire libre, fue al aire libre. Era un evento al aire libre que se hizo. El congreso terminaba con un concierto, con un montón de cantantes Sí. cristianos conocidos, redimidos, bueno, un montón Sí, de sí, cantantes sí. conocidos. Y entonces, en ese evento siempre se hacía de que solo se terminaba con un concierto, pero esa vez, por primera y única vez se hizo, fue que alguien predicó en el concierto. Y resulta ser que también era por primera vez en ese congreso predicaba una mujer. Wow. Y resulta ser que en la noche quien predicó
fui yo. Wow. Entonces, y había 25,000 jóvenes. ¿Te imaginas si mi mamá nunca me hubiera dicho sube y no le tengas miedo a las multitudes? Yo subo donde hay 25,000 jóvenes y me friso y no puedo predicar. Entonces, preparar a las próximas generaciones, se trata de eso. Amén. Es lo que Moisés hizo con Josué y Caleb. Sí. Moisés le dice, vayan, entren a la tierra prometida. Sí. Manda a 12 personas a que prueben la tierra. Eso es preparar a la nueva generación. Okay. ¿Qué es preparar? Que puedan saborear, que puedas saborear que del otro lado hay uvas tan grandes que entre 2 personas tienen que agarrar un racimo. Sí. Que es verdad, hay gigantes, pero así como hay gigantes, esos gigantes tienen casas grandes que te van a pertenecer. Amén. Que hay frutos grandes que te van a pertenecer. Amén, amén. Porque sí, habrá gigantes, pero lo que hay del otro lado también es grande. Amén. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Le hizo saborear. Por eso Caleb pasan 45 años y el tipo dice, tal eran mis fuerzas antes, son mis fuerzas ahora. Dame este monte. ¿Por qué? Porque él saboreó lo que iba a ser de él. Okay. Y yo quiero dejar, cerrando un poco el tema ¿no? Quiero dejar esto, pastor, pastora, hombre, mujer de Dios, prepara a las próximas generaciones que saboreen. Es como cuando uno va al supermercado y en el supermercado te dan una probadita de un cheesecake, ¿verdad? Sí. Tú no ibas a comprar cheesecake. Pero le dan la prueba y le encantó, le gustó y dice, quiero eso. Es más, tú estabas a dieta. Ibas a comprar lechuga y terminas comprarte un cheesecake. ¿Sí? ¿Por qué te compraste el cheesecake? Porque probaste y lo quisiste. Hagámosle probar a las próximas generaciones lo sabroso, lo hermoso que es servir a Cristo. Un joven me preguntó hace unos días atrás, pastora, ¿vale la pena servir a Cristo? ¿Vale la pena cumplir la palabra profética? Wow. Y yo le dije, vale mucho la pena. Amén. Amén, es amén. algo tan hermoso que la Biblia dice que sí hay sacrificios, porque le hemos enseñado tanto la parte del sacrificio que nos hemos olvidado que hay recompensas. Y hay un versículo poderoso que dice que el que deja padre a madre, que deja todo por Cristo, por su reino, va a recibir 100 veces más. Exacto. Entonces, hacer la voluntad de Dios nos hace recibir 100 veces más. O sea, ¿vale la pena? Claro. Amén. No todo es sacrificio. Amén. No todo es llanto. Es más, la Biblia dice, irán llorando los que van sembrando, pero van a regresar, no dice con lágrimas, dice con gozo, con alegría. Entonces, nos han enseñado la parte negativa. Es que vas a llorar. Mira que en el ministerio hay mucho sacrificio. Mira que hay mucha siembra. Es verdad, pero no nos olvidemos que el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, amén, amén, las demás cosas le son añadidas. Amén. Entonces, yo que he servido a Cristo toda la vida, tengo que decirte que fue lo más hermoso que me pasó. Amén. Y si alguien me pregunta, ¿volverías a hacer lo que estás haciendo? Volvería a hacerlo, una y otra vez. Amén. Ay, pero hay muchas situaciones difíciles, es verdad. Sí. Hay a veces muchas lágrimas, es verdad. Así es. Pero las 100 veces más de lo que Dios me da, es mucho más hermoso que las lágrimas que sembré. Y déjame decirte que el mundo también te hace llorar. El sistema también te hace llorar. Sí. Un trabajo también te hace llorar. Más hoy en día, ¿no? En esa generación, el sistema, todo lo que estamos pasando, pastor, está hablando directo. Seamos directos. Entonces, pareciera que lo único que te hace llorar es el ministerio. Todo te hace llorar en la vida. Pero entonces, cuando nosotros sembramos en el reino, tenemos doble recompensa. Amén. Porque la Biblia dice que no solo lo vamos a tener en la vida venidera, sino también en esta vida. Amén. En esta vida vamos a tener 100 veces más. Pero lo loco y lo hermoso es que no es solo aquí, también es en la eternidad. Entonces, todo lo que yo siembro en el reino, no solo es para aquí. Aquí Dios me va a bendecir. Amén, amén. Pero también cuando yo me vaya de esta tierra, hay algo que yo sembré en la eternidad. Exacto. Que lo voy a disfrutar siempre. Entonces, amén. ¿Vale la pena? Claro que sí. Amén. Por eso, el legado. Y si yo no tengo un papá y una mamá que me dejaron legado, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si mi mamá y mi papá, en vez de ser ministros como fue el tuyo? Porque yo sé que hay gente que me debe estar mirando y me puede decir, bueno, mi mamá y mi papá nunca fueron pastores, nunca sirvieron a Cristo. Es más, quizá alguien me está mirando y dice, bueno, mi papá el único legado que me dejó era que era borracho. O mi mamá me abandonó. Entonces, ¿cuál es el legado que yo voy a continuar? Claro. Y
perdón que lo diga, pero es otro libro. Otro libro. Que se llama Hijos o Sobrinos, que habla de paternidad espiritual. Dios nos ha dado 3 padres. Sí. 3 padres diferentes. Uno es la paternidad de Él. Ajá. Dios es padre por excelencia. Exacto. A diferencia de cualquier religión, todas las religiones tienen dioses. Nosotros tenemos padre. Esa es la gran diferencia. Todas las demás religiones tienen a un Buda, tienen un Mahoma, tienen a un Dios. Nosotros tenemos un padre. La Biblia dice en Juan, capítulo 1, que a todos los que creyeron en Él y les dio, y todos los que le recibieron y creyeron en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Fíjate, no ser miembros de una religión, sino ser hijos. Entonces, primera paternidad es la paternidad de Dios, que es la por excelencia. Sí. Segunda paternidad que recibimos es la paternidad en la tierra. Para nacer en esta tierra, Dios te dio papá y mamá. Amén. Hayan sido buenos, malos, exacto, te aceptaron, te abandonaron, te amaron con locura o nunca te quisieron. Para entrar en la tierra necesita usted un padre y una madre. Exacto. Es una realidad. Pero tercer paternidad es la paternidad que Dios nos da del cielo. ¿Cuál es la paternidad que Dios nos da desde el cielo? Es la paternidad espiritual. Dios nos da padres espirituales para que así como necesitamos un papá y una mamá para ser introducidos en la tierra, ajá, si se puede decir. Lo que es exacto, lo que está diciendo. Sí, así es. Para entrar al reino necesitamos un papá o una mamá espiritual que nos haga entrar. Exacto. Entonces, Dios a todos nos ha dado padres espirituales. Y muchos se agarran del versículo bíblico, no, pero Jesús dijo, no llames padre en esta tierra. Tienen que leer el contexto bíblico. Mientras tú no leas el contexto bíblico, estás agarrando un versículo bíblico para decir algo que la Biblia no dice. Toda la Biblia está llena de paternidad. A mí se me abre la cabeza un día, el Señor me muestra paternidad. Y yo, todo lo que veo en la Biblia es paternidad establecida. Amén. Entonces, si no podemos decirle padre a nadie, entonces ¿por qué Pablo le decía hijitos míos? ¿Por qué Pablo le decía, ustedes pueden tener muchos ayos o muchos mentores, pero padre uno solo, porque yo los engendré? Cuando Elías está con Eliseo, Eliseo cuando ve que es arrebatado Elías, ¿cómo llamó Eliseo a Elías? Padre mío, padre mío. Entonces, vos ves en la Biblia que está lleno de paternidad. Moisés fue un padre para Caleb, para Josué, pero también fue un padre para la nación. Porque ¿qué hace paternidad? Paternidad establece identidad, y destino. Paternidad puede liberarte. Claro. ¿Cómo que puede liberarte? Claro. Abraham se la pasó liberando a Lot, lo que pasa es que Lot nunca lo vio. Por eso este libro se llama Hijos o Sobrinos, porque o somos hijos o somos sobrinos. Hay gente que va a la iglesia y no quiere paternidad espiritual. Hay gente que va a la iglesia y quiere ser sobrino. ¿Cuál es la... Sí, perdón que le interrumpa. ¿Puede repetir eso que dijo, por favor? Me gustó, ¿lo puede decir? Claro. Hay mucha gente que no está buscando una paternidad espiritual. Está buscando no ser hijo, está buscando ser sobrino. Fuerte. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo y un sobrino? Bueno, los que somos padres y somos tíos sabemos que la relación de un padre y de un tío son diferentes. Exacto. Los tíos están para malcriar a los niños. Fíjate que mis hijos se quedan con mi hermana y hacen lo que quieren. Okay. Entonces, y es más, un día yo llego a mi casa y mi hija era chiquitita, había agarrado la harina, la había tirado por todos lados. Y yo, ¡ay, me quiero morir! ¿Por qué tiraste la harina? Y entonces mi hermana, ¡ay, déjala, qué linda! Y agarra el teléfono y hasta le saca una foto. O sea, eso es lo que hace un tío. Sí. Un tío te malcría. Pero un padre o una madre no está para malcriarte. Un padre y una madre está para corregirte. Amén. Un padre y una madre está para alinearte. Amén, amén. Al propósito. Y fíjate que un tío le va a decir, o una tía, déjalo que coma helado, déjalo que coma dulce, déjalo. Pero un padre que te va a decir, no, un momento, necesita comer carne, necesita comer verduras, necesita alimentarse, necesita vestirse de esta manera, necesita bañarse, porque un padre está para formarte. Entonces, vamos ahora a la parte espiritual. Hay gente que viene a la iglesia con malas crianzas y están buscando que su paternidad espiritual le apruebe todas las malas crianzas en vez de formarlo. Entonces, ¿qué dicen?
en esta iglesia no hay amor, en esta iglesia me dicen cosas que no me gustan. Entonces se van Me a voy otra de la iglesia, dice. Entonces se van de una iglesia, se van a otra iglesia, se van a otra iglesia. Y son personas que viven dando vuelta en el desierto como lo hizo Israel. Israel, Dios le dio un padre que los liberó. ¿Por qué Israel estuvo 400 años de esclavitud? Porque no había un padre espiritual. El día que Dios levanta un padre para la nación llamado Moisés, entonces la nación fue liberada. El problema es que fue liberada, pero nunca entró a la tierra, porque aceptaron paternidad para que los libere, Exacto. aceptaron paternidad para que les abra el mar rojo, aceptaron paternidad para que les baje maná del cielo, agua de la roca, para que su ropa no se gaste, Exacto. para que cuando la serpiente le picaba los libere. O sea, todo estaba bien, beneficios de la Sí. paternidad. Pero cuando ellos tenían que ser responsables en la visión para entrar a la tierra prometida y escuchar a Moisés, Sí. lo primero que ellos dijeron es: regresémonos a Egipto, extrañamos el ajo y la cebolla, nos vamos a morir, apedriemos a Moisés. O sea, cada vez que Moisés venía a desafiarlos, cada vez que Moisés venía a reprenderlos, ellos querían apedrear a Moisés. Claro. Entonces, ellos querían ser sobrinos, pero ellos no querían ser hijos. Por eso hay una generación que ha sido liberada de Egipto, pero que nunca entra a la tierra prometida. Wow. Son gente que están dentro de la iglesia, que sí son liberados de la esclavitud del pecado, Sí. sí son salvos, pero nunca cumplen propósito. Amén. Entonces son gente que dan vuelta en el desierto, son gente que siempre están dando vuelta de una iglesia a la otra. No van a perder su salvación, pero van a terminar Sí. perdiendo su propósito. Entonces, ¿por qué hay Amén. tanta gente sin propósito dentro de las iglesias? Porque no quieren lo que la Biblia dice: sujetaos vuestros pastores. Yo creo que es algo que está pasando hoy en día, pastora. Está lleno. Bueno, ya lo dijo la pastora. La verdad, sí, pastora. Está lleno. Y peor, hoy en día a Es muy través de... triste, es muy triste. Y hoy dentro de lo que son las redes sociales es peor, porque hay mucha gente que dicen: yo no necesito ni siquiera congregarme. ¿Dónde lo puede ver? YouTube. YouTube. Es más, tú tienes un menú en YouTube de todos los predicadores habido y por haber. Sí. Entonces, si ahora no te gusta el predicador, pum, es tan simple, ni Sí. siquiera tienes que cambiarte de iglesia. Exacto. Cambias de canal. Exacto. Cambias de canal. Ok, ya no voy a seguir a este predicador, voy a Sí. seguir a otro predicador. Y si ahora ya no me gustó más este, entonces yo voy a poner otro. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que dejamos de lo que dice esta remera: formar discípulos. Porque tú no puedes ser discipulado a través de un programa de YouTube. No. Cuando tú no le puedes rendir cuenta a nadie, cuando No. tú no tienes con quién hablar, cuando tú no tienes alguien que te está formando, Exacto. tú solamente tienes información, pero no tienes impartición. Wow. La impartición viene a través de la relación. Sí. Por eso Eliseo va a ser el doble que Elías, porque pasó años al lado de Elías siendo formado, Amados. Sí. siendo impartido. Cuando Elías va a irse al cielo en el carro de fuego, Eliseo queda, y ahora cuando se da vuelta tiene el río cerrado. Pero ya él sabe cómo hacer. Él agarra el manto y lo dobla de la manera que Elías lo había doblado antes de irse. Amén. Golpea las aguas igual que lo había hecho, pero ahora él tiene no solo la información, ahora él tiene la impartición. Porque si tú solamente tienes la información, sabes cómo doblar el manto, sabes cómo golpear las aguas, pero Sí. las aguas no se te van a abrir. Porque tienes la información, pero no tienes el espíritu de la impartición. Cuando tú tienes no solo información, tienes el espíritu de la impartición en tu vida, las aguas se te van a abrir. Por eso Jesús tomó 3 años de su vida en formar discípulos. Él sanó a las multitudes, le dio de comer a las multitudes, Sí. pero él formó a sus discípulos. Pasaba tiempo con ellos, oraban Sí, sí. juntos, les enseñaba, les hablaba, les activó, les dijo: ahora multipliquen ustedes el pan, multipliquen los peces. Ahora, o sea, impartición. La gente no entiende el poder de la impartición. Quiere información. Claro. Y hoy lo puedes tener en la comodidad de tu casa. Ha dicho una gran verdad, perdón que le interrumpa. Dime. Información, 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 como la inteligencia artificial, ¿no? Que hoy en día, en verdad, es preocupante. Es muy preocupante eso. ¿Qué me dices que hay gente que hoy con la inteligencia artificial prepara los mensajes para predicar? Yo no lo quería decir. Gracias, pastora. Gracias. Ahora ya no hay búsqueda. En la madrugada, levantarte, orar, Señor.
El ChatGPT te puede hacer tranquilamente un mensaje en cuestión de 2 minutos. Tú tienes un mensaje para predicar. El problema es que tienes información, pero no tienes impartición. Ha dicho la verdad. Entonces estamos perdiendo el fluir del Espíritu. Por eso no solo se trata de información, se trata de la impartición. Por eso Pablo le dice, mentores pueden tener mucho. Sí. ¿Qué te da un mentor? Información. Exacto. Pero padre, impartición. O sea, lo que yo te imparto espiritualmente no lo puede hacer un ChatGPT. No. I'm sorry. Lo siento en el alma. Amén. Los que me están escuchando del otro lado, el ChatGPT te puede armar el mejor mensaje homilético, con las mejores informaciones, con palabras, con todo lo que tú quieras. Pero cuando tú subes ahí arriba, tú sabes doblar el manto, puedes golpear las aguas, pero las aguas no se te van a abrir. Entonces vamos a tener hermosos mensajes sin espíritu. Y la palabra sin espíritu trae muerte. Mi gente linda y hermosa, estamos disfrutando de un mega, super podcast, hiper mega especial. De verdad, espero que te estés gozando, espero que estés anotando. Y lo más importante es que estamos glorificando el nombre de Papá Dios. Estamos llevando palabra de bendición a tu vida y a tu familia. Recuerda, si esta es la primera vez que estás viendo tu Red Podcast, dale like, comenta, suscríbete, compártelo a tu familia o comparta este episodio a pastores, amigos. De verdad que está siendo de gran bendición. Gracias, pastora. Gracias, de verdad. Esto está siendo muy, muy bendecido. Ya hablamos de sus 2 primeros libros. Ahora vamos a hablar del último libro. Bueno, te cuento que este libro, sí, que es de mujeres. Ok. ¿Ese específicamente es para mujeres o, o mixto? Bueno, es un libro que habla de mujeres de la Biblia. Oh, ok. Pero como dijo el apóstol Raúl cuando él hizo el prólogo, dijo, este es un libro para mujeres que todo hombre debería leer. Ah, bueno, o sea, en pocas palabras, hay que comprarlo. Literal. Amén. Porque es un libro, él dice, es un libro para mujeres que todo hombre debería leer para poder entender esa creación hermosa y diferente llamada Mujeres. Ok. Entonces, es un libro, de hecho, este es el primer libro que yo escribí. Oh, ese es su primer libro. Este es mi primer libro. ¿Hace cuánto, disculpe que pregunta, hace cuánto lo escribió, pastor? Ya hace como 10 años que yo escribo este libro. El libro se llama Delicada, Guerrera y Victoriosa. ¡Wow! Y está tanto en inglés como en español. Aquí lo tengo en inglés. De hecho, fue traducido al inglés por un testimonio tremendo. Wow. El libro llega a Canadá. Yo Sí. nunca había predicado en Canadá. Y el libro llega. Un día mi papá me dijo algo. Donde tú no llegues, los libros llegarán. Amén. Y por eso es tan importante escribir. Sí. Hoy, bueno, a través de las redes sociales llegamos a países donde no... Hoy las redes sociales, pastora, no pueden ser de maldición o bendición. O de bendición. Si las usamos correctamente podemos llegar a mucha gente y podemos llegar a países como hoy estamos llegando a otros países, que sería lindo que nos dejen saber de dónde nos están viendo. Sí, también. claro. A veces hay países que todavía no hemos pisado con nuestros pies, pero la palabra está pisando las naciones. Claro. Pero el libro llegó a Canadá y el hombre que me escribe, él era un traductor, me dice, mi esposa fue tan impactada a través de este libro que yo quiero sembrar en tu ministerio para que los que no hablan español puedan leer este libro en inglés y puedan ser bendecidos. Entonces, hoy inclusive está en la plataforma de Amazon, tanto en digital como en físico, Perfecto. tanto en inglés como en español. Y es un libro que ya tenemos en lo que es publicaciones, se han hecho ya 5 ediciones en Argentina. Y es un libro que ha bendecido miles y miles de mujeres. De hecho, en Argentina se está utilizando, no solo en Argentina, en Guatemala, en El Salvador, en México, bueno, en muchas naciones, pero específicamente en Argentina hay muchas iglesias que lo están utilizando para discipular a las mujeres. Amén. ¿Por qué? Porque es un libro que habla acerca de cómo cumplir el propósito de Dios en la tierra a pesar de las cosas que nos toca vivir. Claro. Entonces, el libro comienza con mi versículo favorito, que es el Salmo 138:8, que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre.
no desampares la obra de tus manos. Cuando Dios me habla para escribir este libro, de hecho este libro es tan inspiracional que déjame decirte que había noches donde yo estaba durmiendo y el Espíritu de Dios me levantaba a escribir. Parte de este libro fue escrito en mi cama, literal. Oh, wow. Porque yo tenía la computadora al lado en mi mesa de luz y Dios me levantaba y yo recibía una palabra y empezaba a escribir. Y aquí hablo de diferentes mujeres de la Biblia. Y el primer capítulo, por ejemplo, comienzo hablando de Eva, como una mujer que fracasa en todas las áreas de su vida, logra cumplir el propósito de Dios. Si tú ves la vida de Eva, nace y no tiene mamá y papá. Nace siendo esposa. Ella no tuvo niñez, como muchas mujeres que hoy están viendo este podcast, que no tuvieron esa etapa, que quemaron etapas de su vida, que le tocó ser madre, que le tocó ser esposa, que le tocó enfrentar situaciones en la vida antes de tiempo. Yo digo siempre en forma de chiste que al otro día de nacer, Eva tiene un Adán que quizás le está preguntando, mi amor, ¿dónde están los calcetines? O sea, ella nace y es esposa, sí, con responsabilidades. Y hay mujeres que les ha tocado quemar etapas de su vida. Y qué difícil es quemar etapas de nuestra vida y no poder vivir algunas cosas. Le toca tomar responsabilidad y ella fracasa, primero espiritualmente porque conversa con la serpiente. 2, fracasa como esposa porque su consejo le hizo perder el huerto. 3, fracasa como madre porque tiene 2 hijos. Un hijo es un asesino y el otro queda muerto. Estamos hablando de la primer mujer en la tierra. Estamos hablando de que fracasa en todo, como mamá, como esposa, como mujer espiritual, fracasa en todo. Pero resulta ser que dice que Dios le da una nueva oportunidad. Claro. Y Génesis 3:15, la mujer que había fracasado en todo, recibe la primer promesa de redención. Entonces me muestra de un Dios que toma mujeres fracasadas y las vuelve a levantar. Y en el primer capítulo yo hablo de las llaves espirituales para poder levantarnos del fracaso y que Jehová cumpla su propósito en nosotros. Como decía el Salmo 138, Él no desampara la obra de sus manos. Nosotros estamos acostumbrados de que si algo nos sirve, lo tiramos y compramos otro. Dios no nos descarta, Dios nos restaura. Amén, amén. Entonces, el primer capítulo habla de eso. Bueno, y así cada capítulo va hablando de diferentes mujeres. Y dentro de eso, por ejemplo, tenemos la historia de Sara, una mujer que se le está acabando la vida, pero que siendo estéril, Dios la levanta. Ya terminando sus días, Dios la levanta con un propósito. Y ahí hablo de las cosas que no podemos cambiar, llamado esterilidad. Wow. Hagas lo que tú hagas, si tú eres estéril no vas a dar a luz. Entonces, ese capítulo es muy especial para mí porque ahí yo cuento mi testimonio. Cuando en el año 2011 yo quedo embarazada y resulta ser que cuando tengo 5 meses de embarazo, yo dejo un día de sentir al bebé moverse. Llamo al médico y el médico me dice que no me haga problema. Total, en 2 semanas yo tenía una ecografía. Pasan los días, me da fiebre y me tratan la fiebre como que yo estaba engripada. Y resultó ser que mi bebé estaba muerto en el vientre. Y yo me estaba infectando por dentro. Wow. Me da una infección en toda la sangre.